Buenos días, hermano. Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por este hermoso día. Hoy vamos a hacer preguntas y respuestas. Entonces, alisten sus preguntas. Ya en contados minutos empezamos a responder a sus preguntas con la ayuda del Señor. Vamos a orar en este día y darle la gloria y la honra al Señor, porque todo lo que tenemos, lo que somos, lo que sabemos, lo que hacemos es del Señor y solo somos administradores. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, te doy gracias por este día que tú nos has dado más de vida, nos has regalado este privilegio de estar delante de ti en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, porque en ti estamos, en ti nos movemos y en ti somos, Señor. Muchas gracias y ahora te pido que tú nos ayudes en este día y que nos dé la sabiduría, la ciencia y la inteligencia espiritual para responder a cada pregunta que se haga conforme a tu palabra, que no le añadamos, le quitamos y que todas las respuestas sean conforme a tu palabra en el nombre de Jesús y que también las podamos entender, tanto las preguntas como las respuestas para dar la adecuada respuesta a cada pregunta en el nombre de Jesús. Señor, gracias por este día. Ayúdanos a invertir este día bien, oh Dios, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. Como todavía no han hecho preguntas, voy a hacer de las que tenía acá separadas anteriormente. Pastor, esta es la pregunta Fabio Eduardo Sandoval y dice, Pastor, ¿cuánto tiempo vivió Adán sin Eva? Aproximadamente 1000 años. Hacen una pregunta que es ¿cuánto vivió Adán solo? La Biblia no da un indicio de cuánto tiempo Adán vivió solo sin la presencia de Eva. Dice que según la palabra de Dios no da un tiempo, puede haber sido 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. Pues no sabemos, no dice exactamente la palabra de Dios cuánto tiempo eh, duró Adán sin Eva, no dice. Entonces no podemos suponer nada de eso. Bien. Dice otra persona aquí entre las preguntas que tengo, dice Doris Solar te pregunta, buenos días, Pastor Israel. ¿El pecado de Adán y Eva influyó en Caín y Abel? Sí, la pregunta es que si el pecado de Adán y Eva influyó en Caín y Abel. No solamente en Caín y Abel, sino en toda la raza humana. Eh, Afectó porque desde ese momento el pecado entró, dice que la muerte y el pecado entraron por Adán y pasaron a todos los hombres. Entonces, desde ese momento la naturaleza pecaminosa entró en el hombre y fue quitada la naturaleza divina que lo hacía hijo de Dios y quitó el Espíritu Santo de él. Entonces, sí, eso fue compartido a su descendencia y por eso todos nacimos eh, perdidos, nacimos separados de Dios. Entonces sí afectó no solamente a Caín y Abel, sino a toda la raza humana el pecado de Adán y Eva. Por eso estamos en esta condición. Muy bien. La siguiente pregunta la hace Gladys Pérez. Pastor, cuando la palabra habla del vengador de la sangre, ¿a quién se refiere? ¿A un hermano de la víctima o a quién? Cuando están preguntando que quién era el vengador de la sangre, el vengador de la sangre es un pariente cercano del difunto, o sea, de la persona que le habían dado muerte, o sea, al que asesinaron. Pues sea accidentalmente, si la persona moría, digamos, por accidentalmente, y la persona podía llegar hasta la ciudad de refugio, el vengador de la sangre, que era el pariente, el hermano, el tío, el papá del muerto, si lo encontraba podía darle muerte y no había problema. Pero, o si el hombre pues, llegaba hasta la ciudad de refugio, él debía permanecer hasta la muerte del sacerdote y después saldría y ya no podrían recibir. Pero si era culpable y si había tenido problemas antes con la persona, si había antecedentes de problema con la otra persona, lo sacaban y el vengador de la sangre tomaba la vida de esa persona.
pregunta es, ¿se puede leer las ediciones Narca, Colunga y Biblia de Jerusalén? Bueno, ahí están haciendo una pregunta sobre las versiones de la Biblia. Hay versiones, por ejemplo, nosotros tenemos la Reina Valera del 60. Esa es una traducción de las escrituras. No hay problema en leer la Reina. Y la Nácar Colunga también es una traducción de las escrituras. Hay otras Biblias que no son realmente Biblias, se llaman paráfrasis. O sea, que no son traducciones, sino son paráfrasis. O sea, han cogido una Biblia y las han hecho y las han puesto en el lenguaje popular como la Dios habla hoy. Ella no es una traducción de la Biblia, es una paráfrasis de la Biblia. Y no se puede uno doctrinalmente, sí puede leerla, pero no puede concluir doctrinalmente en esa Biblia, afirmar las cosas por lo que esa Biblia dice, porque no es una traducción, sino es una paráfrasis. Pero las personas en las paráfrasis lo que hace es que la hace más comprensible a las personas, pero en un momento dado puede desviarse de del sentido real de las escrituras. Desde que sean traducciones, y hay traducciones de traducciones, entonces se puede empezar. Pero yo recomiendo, en el caso de los creyentes, yo recomiendo la Reina Valera del 60. El trabajo de grado de la universidad, yo hice un trabajo sobre la traducción de la Biblia y es del hebreo de parte de un libro de la Biblia, del hebreo al español, y coincide exactamente con la Reina Valeria del 60. Entonces, pero yo recomiendo, porque yo hice ese trabajo en la universidad de tesis de grado, yo hice ese trabajo, entonces yo recomiendo, más que cualquier otra versión, la Reina Valera del 60. Bueno, dice, Nora Zulma Cifuentes pregunta, ¿por qué se relaciona a la serpiente con el malo si ella también es creación de Dios? Bueno, es tipológicamente, porque la Biblia dice ahí en el principio que era más astuta que todos los animales, por eso el enemigo es astuto, entonces por eso le hicieron un símil, una comparación con la serpiente, y de hecho se le llamó la serpiente antigua. Entonces, por eso es que la asimilan con la serpiente, al enemigo. Bien, Aunque Jesús no le dio siempre ese uso, dice, Jesús le dijo, sé prudentes como serpientes. Entonces, también el uso que le dio Jesús no era de malo, sino de prudencia. Y el ser prudentes como la serpiente y sencillos como palomas. Cuando yo estaba en la selva, una de las cosas que caracterizan a las serpientes es que ella no ataca si no violan su territorio o sea, su límite de seguridad. Ella no ataca a las personas porque sí, al no ser que la hayan enfurecido y todo esto, pero generalmente ella guarda su distancia, por eso es que dice que ser prudentes como serpientes. Pero no siempre la tipología de la serpiente en la Biblia, por ejemplo, Jesús le dio un otro significado de la prudencia a la serpiente. bueno, aquí hay otra pregunta, dice, Pastor, estuve buscando la genealogía del rey de Melquisedec y no aparece. ¿Él era un sacerdote celestial o humano? La Biblia dice, hablando era un hombre como nosotros. Lo que pasa es que el rey, o sea, están haciendo que quién era Melquisedec. Melquisedec era un sacerdote, el primer sacerdote instituido por Dios fue Melquisedec, a lo cual Abraham dio los diezmos de todo. Cuando dice que no tenía genealogía, no es que no tenía papá y mamá, no, lo que es el primer sacerdote constituido por Dios, y antes de él no había otro sacerdote, fue el primero según el orden de Melquisedec. O sea, sus papás, su abuelo, su tatarabuelo no eran sacerdotes, él fue el primer sacerdote instituido realmente por Dios y fue reconocido por Abraham, a cual le dio los diezmos de todo. Entonces,
no era que no tenía papá y mamá, lo que no tenía era que no venía o descendía de sacerdotes, como en el caso de los sacerdotes levíticos, que todos eran descendientes de Aarón. Entonces, es, eh, si era hijo de Aarón, era sacerdote, tenía ese derecho del sacerdocio por turnos. Entonces, así no en otra tribu, solo los de la tribu de Levi y solo por Aarón eran sacerdotes, los demás eran levitas. Entonces era una diferente porque él no tenía papá ni mamá que fueran antes sacerdotes. Por eso es que la Biblia dice que es comparado con Jesús, porque tampoco Jesús venía de la descendencia de Aarón, ni tampoco de la tribu de Leví. Entonces es diferente. Entonces por eso es que se compara y se le hace sacerdote según el orden de Melquisedec, o sea, que no era descendiente, era instituido por Dios directamente. Por eso es que Jesús es el sumo sacerdote hoy, según el orden de Melquisedec, que tampoco tenía descendencia de sacerdotes. La siguiente pregunta la hace Gladys Pérez y dice, Pastor, ¿la serpiente hablaba? No preguntan que si la serpiente habla, no necesariamente los animales han hablado, pero así como la serpiente de pronto se le dio ese atributo de hablar por el enemigo, porque fue el enemigo que usó la serpiente y a través de la serpiente le habló. Pero así también en la Biblia se encuentra que una vez se le dio a una burra facultad de hablar para reprender la locura de un profeta. Entonces pudo haber sucedido lo mismo. Bueno, Daniela Sandoval pregunta, ¿la ofrenda expiatoria podría ser una posible tipología de Jesús? La tipología de Jesús es el Cordero Pascual, el holocausto, ofrenda todo quemada, y el Cordero de la expiación eran tipología de Jesús. Los demás no necesariamente eran tipología de Jesús. Edgar Puentes pregunta, cuando Jesús liberó al endemoniado Gadareno y los cerdos se ahogaron, ¿los demonios también? No, preguntan que si cuando se ahogaron, sí, cuando se ahogaron los cerdos, los 2000 cerdos, también los demonios se murieron. No, los demonios son inmortales, son ángeles caídos y viven, y son eternos, no son, pues van a vivir eternamente en la presencia de Dios los ángeles, los arcángeles, los serafines y los querubines, pero también van a vivir eternamente en el infierno el demonio y sus ángeles, o sea, sus demonios van a vivir eternamente en el infierno. William Mardoqueo dice, en el día del juicio los libros de las memorias, el libro del Cordero, el libro de la ley, ¿estos también serán abiertos en el juicio? Se preguntan que cuáles son los libros que se abrirán en el día de juicio. Solamente se va a abrir el libro, la Biblia se tendrá, porque es por la cual se va a regir ese juicio. También va a estar el libro de las obras y el libro de la vida. Son los tres libros que van a estar presentes en el día de juicio. Buen día. Jonathan Hernández pregunta si fue verdad que existió Job y por qué Dios permite que se acerque el enemigo a hacerle daño. Bueno, preguntan sobre Job. Job sí existió. Y de hecho, el asunto no era con Job, sino era cuando uno vea el libro de Job, más que todo es asunto de que el enemigo le dice a Dios y Dios le da permiso de, de quitarle a Job todo lo que tenía y inclusive su salud. Pero no se está probando porque Dios confía en Job y él sabía que a pesar de que le quitara todo, él permanecería íntegro y recto y que eh, no haría, no cometería falta porque Dios conocía a Job y está dispuesto a que lo prueben y vemos que después de la prueba él sale victorioso Job. Entonces sí queda mal el enemigo porque
aunque le permite tocar su cuerpo y sus bienes, él permanece íntegro. Entonces ahí no es el asunto de, de Job, sino que Dios defiende la fe de Job, porque dice que él es un hombre íntegro y recto y todo eso, y permite que sea probado para demostrar que que el Job no le sirve a Dios por lo que le da ni por lo que él tiene, sino porque le conoce y le ama. Dice Juan David Camargo, pregunta, en Daniel 5:25, la frase que se escribió fue Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Uparsin, pero más adelante da el significado de las palabras Mene, Tekel y Pérez. ¿Por qué aparece la palabra Pérez si inicialmente en la escritura no aparece esa palabra? Bueno, eso sí toca esperar hasta que lleguemos allá acerca de esta pregunta de Daniel 5, que por qué no aparece esa otra palabra ahí. Pues no sabemos, pero ahí está escrito y en la que la Biblia dice es verdad, entonces no sabemos porque al principio dice Mene, Mene, Tekel, Uparsin, y después en la interpretación solo pone Mene, Tekel y Pérez. No, esa última Pérez no aparece en la lectura, pero lo cambia por Uparsin, que debe ser lo mismo. Dice Alexandra Zamora Bautista, pregunta, Pastor, ¿las personas adultas también pueden tener legiones o tener espíritus inmundos? ¿Las personas qué? Adoptas, no sé qué. Bueno, no entendemos la pregunta de las personas que sí son Alexandra Zamora. de la hermana Zamora, Alexandra Zamora. No entendemos su pregunta de adoptas, Adoptas. por eso. Entonces no sabemos que adoptar es pues una persona que ha sido recibida, no podemos, o sea, no le entiendo la pregunta realmente. El rey David mató a los gigantes, ¿y de dónde salieron los gigantes? Están preguntando que dónde salieron los gigantes. Los gigantes también nacieron de Caín, no, de Adán y Eva, también le nacieron gigantes, o sea, de la descendencia todos salimos de Adán y Eva, solo Dios hizo a Adán y Eva y los demás, aún los gigantes, fueron descendientes también de Adán y Eva. Según el capítulo 6 de Génesis, allí dice, da la explicación que había en el tiempo antes del diluvio, también había gigantes. Dice, y había gigantes, en el 6:4 dice, y había gigantes en la tierra en aquellos días, o sea, en esos días también había gigantes. Ah, ya entendí la pregunta. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron varones valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces siempre, o sea, hubieron, hoy ya casi no hay, pero a pesar de eso encontramos gente que es alta. Yo iba para el aeropuerto y se subió un señor casi de 2,80 de estatura. Entonces yo era un enano comparado a este señor. Nunca había visto a alguien tan grande. Era como 2,80 de estatura. Y eso que yo mido 1,80 de estatura y era muy pequeño. Pero siempre han existido. Y también había, después de Noé, de los hijos de Noé, de Sem, Can y Cafet, y de los hijos de Sem, nacieron también gigantes que habitaban en la tierra de Canaán, a los cuales los israelitas despojaron después. Entonces siempre había una raza de personas gigantes que medían casi 3 metros de altura, según lo que dice las escrituras, porque la cama de un rey era de 3,80 o 3,60 de grande era la cama de ese señor. Entonces, y dice que la tenían guardada esa cama como para muestra, como una reliquia. En la Biblia muestran o sea, dan a conocer esa cama. Pero siempre habían, hasta que se extinguieron los gigantes, pero
pero había una raza de gigantes que nació de Adán y Eva, y luego de Sem también nacieron gigantes. Bueno, ahora volviendo a la pregunta de Alexandra Zamora, ya escribió a qué se refiere. Pastor, ¿las personas adictas también pueden tener legiones o tener espíritus inmundos? Ah, no adoptas, sino adictas. Sí, las personas, algunas personas, pero no siempre la adicción es por causa de espíritus. Pero sí, algunas personas pueden estar poseídas de demonios que son adictas. Así como las personas también que llamamos normales pueden estar poseídas por demonios, también sucede lo mismo. No, los demonios no hacen acepción de personas en un momento dado. Tanto las personas como no adictas como las adictas pueden tener demonios. Entonces no es exclusividad, y no todas las personas que son adictas tienen demonios, y no todas las personas normales eh, pueden o no tener demonios. Bueno, aquí preguntan que si puede explicarles, le puede explicar mejor Isaías 58:6 a lo que se refiere ligaduras de impiedad. Es ese, ese es el ayuno que Dios escogió en Isaías. Este es el ayuno que... Entonces, el asunto de Isaías 58 es que está hablando del ayuno, de lo que Dios dice que en lugar de... Este es el ayuno que yo escogí, dice aquí en 58, ¿cierto? El verdadero ayuno. 6. Dice 6. No es bien que el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que se rompa todo yugo. Está hablando de perdonar las deudas, de eh, ayudar al necesitado. Todas estas cosas se está hablando no es simplemente uno aquí yo soy santico y no hacer nada por el prójimo. Todas estas cosas, este capítulo está diciendo que Dios prefiere que la gente ayude al prójimo, que haga cosas buenas, que bendiga a los demás, que no maldiga, y dice todas estas cosas porque eso es lo que Dios quiere. Ahí dice que partas tu pan con el hambriento, que a los pobres albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, eso es lo que se debe hacer. O sea, perdonar es en un verdadero ayuno. Entonces, eso es lo que dice aquí, es de quitarle las cargas en el tiempo de Israel. A los mismos israelitos los esclavizaban, o sea, en un momento ellos se vendían como siervos y los esclavizaban y todas estas cosas, y no tenían compasión de sus mismos hermanos. Y cuando salían o sea, llegaba el tiempo del jubileo que se da libertad, o cada 7 años se da libertad a los que están como siervos o esclavos, los mandaban con las manos vacías. Y eso estaba mal porque la ley decía que si su hermano salía a los 7 años no debía salir con las manos vacías. Entonces, todas estas cosas implicaban era la ayuda al prójimo. Entonces, hacer cosas contrarias a estas era motivo de impiedad. Y le pido también que si le puede aclarar Mateo 16:19, donde habla sobre altares en la tierra. A lo que atares. Altares en la, es que hay, bueno, altares en la tierra, sí tiene razón. La Biblia dice que si uno ata, a nosotros en los creyentes podemos atar y desatar. ¿Qué significa eso de atar y desatar según Mateo? Por ejemplo, si una persona me ofende y yo no la perdona, la estoy dejando atada. Eso va a impedir que esta persona en un momento dado no sea salvo, por causa de que yo tampoco la he perdonado a esa persona por las causas que él me hizo. Entonces esa persona está atada, pero si yo le perdono, esa persona podrá llegar a ser salvo.
Pero también nosotros atamos y desatamos es cuando predicamos el Evangelio. Cuando una persona se le predica el Evangelio, se le habla de Jesús y la persona recibe a Jesús, lo desatamos y lo desatamos para siempre, porque erradicamos de él la naturaleza pecaminosa. O sea, a través de la predicación del Evangelio, Dios quita el pecado, o sea, la naturaleza pecaminosa y la persona llega a ser libre. Eso es lo que se dice ahí de atar y desatar. Podemos atar con las palabras cuando maldecimos también, o bendecimos, desatamos bendición sobre ellos. Pero es que la Biblia dice que no maldigáis a nadie, sino que debemos bendecir siempre a todos. En, en Levítico 16, cuando habla de la expiación, hace referencia a Azazel. ¿A qué hace referencia cuando habla de él? ¿Es tipología? Pues, nunca se ha sabido, nunca Azazel, es Azazel, no es Azazel, no como decía usted, pero es Azazel. Azazel se le daba, habían dos machos cabríos, uno se dedicaba al sacrificio, que era para expiación, y el otro se dejaba libre, se dejaba en el campo. Y que dice que por causa de Azazel, pero realmente nunca, nunca en la Biblia, solo hay esa cita, y nunca ninguno de los libros que yo leí sobre el asunto cuando estaba en el seminario explican quién es ese Azazel, ni nada de eso. Entonces, no podemos con un solo texto hacer una doctrina, no podemos explicarlo por esa razón. Bueno, dice, ¿cómo podemos comprobar que en el libro de la vida están escritas todas las personas desde que nacen y no cuando ellas reciben a Jesús en su corazón? Del Pentateuco Dios habla del asunto y dice, al que pecare contra mí yo lo raeré o lo borraré su nombre de mi libro. Entonces, cuando viene Jesús también habla de lo mismo. Cuando dice que le dice después de que él les da autoridad para echar fuera a los demonios, sanar enfermos y todo eso, es cuando ellos regresan, vienen gozosos porque los demonios se sujetaban en el nombre del Señor y entonces de Jesús. Entonces él le dice, gozaos porque vuestros nombres están escritos en los cielos, refiriéndose al libro de la vida. Ahí entre ellos también estaba el de Judas. Entonces por eso más adelante también habla de el que no se halló escrito en el libro de la vida, o sea que lo borraron. Entonces, por eso es que nosotros decimos que no hay que decir que lo escriba, sino que no lo van a borrar. Pastor, en este momento en el infierno solo están los demonios que atamos y echamos al infierno. En este momento preguntan que si los demonios, hay demonios en el infierno, y yo le digo que no. No hay demonios en el infierno porque el infierno aún no ha sido estrenado. Los primeros que van a ir al infierno es el falso profeta y el anticristo, que serán lanzados vivos en el lago de fuego. Los espíritus que hoy las personas, por ejemplo en el caso de Jesús, cuando ataba y los echaba fuera a los demonios, los mandaba a ir al Tártaros, que queda en el centro de la tierra. Y dice que reservados, según Pedro, para el día de juicio, o sea que están siendo allí atormentados en ese lugar de tormento que llama el Tártaros, que Pedro o fue traducido como infierno en Pedro. Entonces, pero o también se llama ese Tártaro abismo o fondo del mar, también se le da la misma connotación. O esos son los nombres que tiene el Tártaros en la Biblia. Cuando Jesús bajó al Hades, sufrió todos los castigos, o sea, los ángeles lo atormentaron, fue pábilo dentro de la llama, no tuvo que comer, etc. Todos las personas que van al Hades son atormentados de igual manera. Allí no están siendo atormentados en la llama, igual que cualquier otra. O sea que allí unos no sufren más que otros, todos están siendo atormentados de igual manera, con las mismas circunstancias, las mismas cosas. Entonces Jesús también tuvo que padecer lo mismo que padeció el rico. Entonces
diferencia. ¿El libro de sabiduría que tiene la Biblia católica es igual a Proverbios? No, el libro de la sabiduría de la Biblia católica es un libro deuterocanónico que no fue inspirado por Dios, pero sí hay mucha sabiduría en él, pero no es el libro de los proverbios. ¿Por qué Dios no usa profetas en estos tiempos como los usó en la antigüedad? Preguntan que por qué Dios no usa profetas en estos tiempos. El asunto sí hay profetas, pero por el ministerio de Cristo sí hay profetas, pero claro que verdaderos profetas no sé si hayan muchos, no sé por qué. No he conocido así que digan que son profetas y con la finalidad con la cual se deben conocer. En el Antiguo Testamento habían varias clases de profetas. Habían profetas videntes como Eliseo y como Elías eran profetas videntes. Y Jesús también fue un profeta vidente, o sea que podía ver las cosas antes de que, cuando se estaban sucediendo, él las podía ver y las contaba, así como cuando le dice por palabra de ciencia, Saqueo, baja, date prisa, que es necesario que yo pose a tu casa hoy. También, como en el caso de la samaritana, que es también palabra de ciencia, esos profetas videntes tenían palabra de ciencia, o sea, el don de palabra de ciencia, y pues podían ver esas cosas. Había otras clases de profetas como en el caso de Daniel, que es un profeta apocalíptico que habló de lo que sucedería a través de los tiempos. Pero habían otros profetas que eran los que consultaban los reyes, que eran profetas del reino. Entonces, había diferentes clases de profetas. Entonces, no necesariamente, pero el profeta llamado por Dios tenía solo dos funciones. El de los profetas que habla la Biblia, que eran para llamados a hacer volver al pueblo a Dios y también hacer que el pueblo se arrepintiera y volviera a la ley. O sea, esas dos. Por ejemplo, en el caso de Elías, cuando se hace el sacrificio y hace descender fuego del cielo, eso era lo que quería hacer, era que el pueblo se volviera a Dios y se volvieran a la ley. En el caso de nosotros, en el caso de hoy, los profetas de hoy debían hacer que la gente se vuelva a Dios, que conozca a Jesús y vuélvanse a su palabra, pero eso no lo hacen. A que conozcan el Evangelio, a predicar el Evangelio, que la gente vuelva, se venga al Evangelio, pero no. En Primera de Corintios capítulo 8:4, ¿qué significan las viandas? Viandas es comidas. Cuando la Biblia habla en Génesis de los hijos de Dios, ¿son hijos de Adán y Eva? En el libro de Génesis y en el libro de Job habla de los hijos de Dios que eran, sí, generalmente fueron los hijos de Adán y Eva que tuvieron en el huerto antes del pecado. Algunos de ellos no pecaron, algunos otros se salieron del huerto y pecaron. Los que no pecaron están en la presencia de Dios, porque ahí dice que se presentaron los hijos de Dios en el libro de Job. Pero sí, todos los hijos de Dios eran los que nacieron en el huerto y que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, o sea que se mantuvieron santos, fueron llamados y constituidos hijos de Dios. En el capítulo 24, 10, 11 de Éxodo, ¿a qué se refiere cuando dice que vieron a Dios? Bueno, aquí preguntan que, aunque no es la pregunta que están haciendo, cuando dicen que vieron a Dios, ninguno de ellos, ninguna de las personas ha visto realmente a Dios. Lo que las personas han percibido durante toda la historia son teofanías, o sea, apariciones de Dios de una determinada forma. Por ejemplo, Josué lo vio como un guerrero. Moisés dice que vio la espalda de Dios, pero son solo teofanías. La Biblia dice, y dicho por Jesús y dicho por el apóstol Pablo, que nadie ha visto a Dios. Y es por una sencilla razón, porque nadie ha visto a Dios, porque Dios es el Dios invisible. Y de hecho, por su tamaño, tampoco lo podríamos ver así. Y no lo vamos a ver. Al que vamos a ver es a Jesucristo, sí.
pero no a Dios como tal, no lo vamos a ver. Pero sí vamos a entenderlo y vamos a vivir en su presencia, sí. ¿A qué se refiere cuando dice que Dios endureció el corazón? Bueno, es una manera de decir que Dios permitió que la persona manifestara lo que había en su corazón. Cuando dice que Dios endureció el corazón, Dios no necesita endurecerle a nadie porque ya lo tenemos duro. Por ejemplo, en el caso dice que Dios endureció o el corazón de Faraón. No, Dios no lo endureció. Él ya lo tenía duro desde que nació, ya lo tenía duro. O sea, por eso es que cuando hacen las señales, él llama a sus magos y dice, no, pero si ese es un Dios el Dios de los israelitas hace esas clases de milagros, mis magos también lo pueden hacer. Entonces, ahí muestras la dureza de su corazón. Pablo no dejó al pueblo de Israel inicialmente porque no vio que era Dios, la mano de Dios obrando, entonces, sino que era otro hechicero más, en el caso de Moisés y Aarón. ¿Cómo se identifica que una persona tenga un demonio? Eh, bueno, están preguntando, a mí casi no me gustan esas preguntas que hacen sobre demonios, porque no me pagan para eso, me gusta hablar de Jesús. Pero le voy a responder, según la Biblia, las personas cuando tiene la manifestación, o sea, está poseído por un demonio, generalmente hay varios síntomas. Por ejemplo, que echa espumarajos, se mm, vive solo, vive apartado, tiene una fuerza que 8 o 10 personas no lo pueden contener, que desarrolle esa fuerza. Esos son como síntomas de que una persona está poseída, que se desnuda, y eso, todas esas cosas pueden ser síntomas de que una persona está poseída por un demonio. Pastor, no entiendo en Génesis lo de la serpiente cuando Dios le dice lo de la simiente. Cuando Dios le habla a la serpiente en Génesis, él está haciendo una promesa, pero no le está hablando a la serpiente en sí, le está hablando al enemigo. Aunque ahí aparentemente se dirige y dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Está hablando de la promesa que Dios levantaría a Jesús y también que al final de los tiempos se levantaría el anticristo, que es la simiente del enemigo. Job, cuando luchó con un varón y éste le dijo, no serás más Job sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Era Dios mismo el que luchaba? ¿Y por qué descendió a luchar contra Job? Porque Job mismo dice, vi a Dios a cara y fue liberada mi alma. Primero que la pregunta no es Job. Ay, ay sí, perdón, dice Jacob y lo leí mal. Ella leyó que Job, pues, que porque había luchado contra Dios, no fue Job, fue Jacob. Sí. Y Dios le puso el nombre de Israel. Eh, Ahí dice que le cambió el nombre, y el nombre de Israel significa haber luchado contra Dios y contra los hombres y haber vencido, y también significa príncipe de Dios. Eh, de- no era Dios, no era Dios, sino un ángel de parte de Dios. Hay veces nosotros confundimos cuando dice ese el ángel de Jehová puede ser pertenencia, de origen, de sustancia, ¿sí? Entonces, este ángel venía de parte de Dios, o sea, Dios era su dueño. Entonces viene, no es Dios, porque ¿quién va a luchar contra Dios? Pero era un ángel de parte de Dios, sí. Otra pregunta dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pastor, ¿a quién hiere y cómo lo hiere? Cuando Jesús muere en la cruz, aparentemente él triunfó, pero la Biblia dice que lo hirió solamente en el calcañal.
así lo tipifica, porque Dios lo resucitó de los muertos. Pero al enemigo sí Jesús lo hiere en la cabeza. O sea, por eso dice que el anticristo dice que cuya herida fue sanada en Apocalipsis hablando del anticristo. Entonces ahí se cumple esa profecía de que el anticristo lo van a herir de muerte y aún así va a vivir. No es que se muere, va a vivir y aún así por eso la gente va a creer en el anticristo por esa herida de muerte que tuvo y no se murió. ¿Cómo puede salvarse una persona sorda, muda o ciega? Bueno, si hay una persona sorda, ciega o muda, ¿cómo puede salvarse? Pues los ciegos pueden oír, ¿cierto? Sí, pero si es los tres casos, pues ya es más complicado, pero aún así, en un momento dado Dios tiene misericordia de las personas y, y hoy hay, pues que sea de las tres es como complicado y no podría decirles cómo Dios obraría, pero aún así yo podría decir que Dios tiene el poder para sanarlo porque en la Biblia habla de uno que era ciego y mudo y de hecho sordo y Dios lo sanó y esto era causado por un demonio. Al echar fuera el demonio dice que el ciego vio, habló y oyó. ¿Qué significan las tinieblas de afuera? Está refiriéndose a las tinieblas de afuera, siempre se han referido al infierno. Es que está preguntando, no entiendo. Bueno, dice, si una persona se dedica a buscar a Dios para que obre en ella, nazca de agua, nazca de espíritu, y Dios le dé una nueva naturaleza, ¿cuánto tiempo puede durar ese proceso en una persona para que Dios obre el milagro? Es cuestión de cuánto tiempo una persona necesita para nacer de nuevo, ¿cierto? Esa es más o menos otra pregunta que están haciendo. Hagan cuenta que es como un embarazo y es el tiempo de la gestación. Tiene que la persona, eso no es por cuestión de días ni meses ni años, sino cuando la persona oye el evangelio y se convence que es un pecador, que convence de que existe realmente el cielo y el infierno y que hay un salvador, podría ser salvo. De hecho, de haberse arrepentido y convertido y haber perdonado, eso lo llevará a ser salvo y eso es cuestión también es de decisión, de haber oído, creer y empezar a practicar, a vivir lo que oyó. ¿Por qué la bendición que fue dada a José en Egipto vino a ser de esclavitud después a su pueblo? ¿Es alguna tipología en el plan de salvación? No, a pregunta que si José era la tipología de la esclavitud de Egipto, no, es que Dios había dicho acerca de José, no de José, sino que el pueblo estaría esclavo por 400 años en Egipto. Dios le había dicho a Abraham que eso iba a suceder y sucedió no porque sea tipología, sino porque Dios ya lo había mencionado y tenía el propósito de fortalecer al pueblo de Israel, que no fueran ociosos y todo esto, sino que fuera gente fuerte y vigorosa. Y los trabajos duros de Egipto hicieron de los israelitas, al ser ejercitados, hicieron de él un pueblo fuerte y vigoroso, físicamente y mentalmente, por todo lo que padecieron en Egipto. Si una persona se dedica a buscar de Dios para que Dios obre el milagro en ella al nacer, esta es la misma pregunta, ¿cierto? Mm. Bueno, Dios, el avispón que está saliendo, el avispón que está saliendo que resultó en Asia es una plaga de las que habla la Biblia. Sí, en Neple han habido plagas y no solamente el avispón, pues no tengo conocimiento de este avispón,
entonces no puedo contestar a esto, pero siempre han habido plagas. Por eso en el Salmo nos dice que ninguna plaga tocará tu morada. Generalmente habían langostas, la plaga de las langostas, la plaga de las ranas, la plaga de las moscas, la plaga de los piojos. Eh, cuando se multiplican estos se convierten en una plaga. Entonces, eh, siempre han habido plagas. Ahorita hay esa plaguita de los mosquitos chiquiticos que en tierras calientes que salen por la tarde eh, o, o- o diferentes clases de animales pequeños que atormentan a las personas. Son plagas. Hoy también hay plagas de los cultivos como en el café y todas estas cosas en el plátano hay los hongos y siempre han habido plagas en la tierra. Entonces no podemos decir que solamente sea para Apocalipsis, aunque Dios en un momento dado usó, cuando los israelitas empezaron a poseer la tierra, en- ¿qué significa eso? Entonces que Dios a través de usó las avispas que eran su ejército de avispas en el tiempo de Israel para hacer huir a los enemigos, envió enjambres de avispas. También en el tiempo, la batalla de los 6 días, cuando Israel tomó a Jerusalén, también Dios envió una enjambre de avispas para detener a los egipcios y a los árabes en un momento dado en la batalla de los 6 días contra Israel. ¿El Espíritu Santo es una persona? ¿Y por qué? Me preguntan que si el Espíritu Santo es una persona y por qué. Sí, si es una persona, tiene voluntad, sentimientos, piensa, dirige, toma decisiones, aunque no tiene un cuerpo físico como tal, pero sí es una persona. ¿Por qué Dios permitió un espíritu de mentira si en él no hay mentira? Dice que eso está en Crónicas. Lo que pasa es que cuando uno no crea la verdad, crea la mentira. Y ahí lo dice que hay un espíritu y el enemigo es padre de la mentira. Entonces todos los mentirosos, Dios dice que son hijos del padre de la mentira. Entonces no es que Dios permite, sino que el hombre ha sido mentiroso. Desde que pecó, el hombre siempre han mentido. Aunque en la Biblia se reservan al final de los tiempos 144.000 personas a los cuales no se halló mentira en ellos. Siempre hablaron, entre ellos puede estar Natanael, dice un hombre en el cual no hay engaño, o sea, no hay mentira. Entonces, son esos 144.000 serán de los que nunca hablaron una mentira, serán recompensados por el Señor porque serán los caballeros de honor o las personas que estarán con Jesucristo en toda en la corte celestial del Señor Jesucristo. ¿Por qué se dice que de cada 1000 personas una será salva? Eh, Hay varias citas. Por ejemplo, dice que Dios buscó entre 1000 hombres y solo halló uno, y entre 1000 mujeres ninguna. ¿Sí? También la Biblia dice que en el libro de Daniel habla que los salvos son por millares y los perdidos por millones. Entonces, por eso es que la gente puede tomar de que 1 por 1.000.000, 1 por 1000. ¿El único hombre que nació condenado y para perderse fue Judas? No todos nacimos, todas las personas nacimos condenadas, pero con esperanza de salvación. Judas nació perdido, pero era decisión de Judas, no fue decisión de nadie más. Perderse la decisión fue de Judas, no porque estaba profetizado que un hombre lo entregaría, de los 12 lo entregaría, pero no necesariamente tenía que ser Judas. Y el único que nació para ser condenado, no por causa de nuestros pecados,
fue Jesús. Él sí nació sin, ¿cómo le podemos decir? No digo que sin esperanza de salvación, sino nació para ser condenado, pero Dios lo iba a resucitar de los muertos. O sea que después de que pagara y llevara el castigo de nuestros pecados, Dios lo levantaría. Pero, y por eso es el primero y el único que Dios ha resucitado a los muertos, o sea, de los que estaban condenados, y lo resucitó para darle vida, bien abundancia y vida eterna, y darle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero Jesús fue el único hombre que nació salvo, que tenía que ser condenado para que nosotros nos salvásemos. Pastor, ¿se puede decir que esta pandemia es la antesala a la aparición del anticristo y del nuevo orden mundial? Sí podemos decir, ¿no?, que lo del COVID-19 no es como una señal para de las señales que el Señor ha puesto para que nosotros los creyentes nos apercibamos y nos preparemos para el arrebatamiento, porque este es como el principio de los dolores. Nunca en la historia de lo que yo sé, ¿no?, porque puede haber que carezca esa información, pero es la primera vez que se para un virus para a digamos, todo el mundo. Y pues todo esto es señales, la Biblia lo llama principio de dolores. Esperamos que con la ayuda de Dios Dios se erradique, porque el único que puede erradicar este virus es el Señor. Porque esto va a afectar a toda la tierra. Después de todo esto puede haber hambre. De hecho, los países porque no hay producción no hay producción, y entonces los países quedan pobres por causa de esta pandemia. Es la primera vez que sucede algo así, que es universal. Pero sí es vista de que el Señor viene pronto, pero debemos prepararnos para el arrebatamiento, para que el Señor cuando venga, y que no tarda mucho porque ya todas las profecías están cumplidas, es porque el Señor ya viene. Así que preparémonos, ocupémonos de esta salvación con temor y temblor, y prediquemos el Evangelio y llevemos personas al reino de los cielos a través de la enseñanza del Evangelio. Retomando la pregunta del faraón y Moisés, en Éxodo 7:3 dice: y yo endureceré el corazón de faraón. Se da a entender que no estaba endurecido, y sea cuando Moisés iba a ir, ya estaba planificado que Dios iba a endurecer el corazón de faraón. Aunque tomes esta cita, hay 3 o 4 versículos que dicen que Dios endureció el corazón de Faraón. Pero en otras citas creo que hay como 6 o 7 donde dice que él endureció su corazón. Entonces sería bueno comparar esas citas donde él dice que él endureció su corazón para no dejar al pueblo de Israel salir de Egipto. ¿El quién? Faraón. Faraón endureció su corazón. Sí, Faraón fue el que endureció su corazón. Hay como 4 a 6 citas donde dice que Faraón endureció su corazón y no dejó ir al pueblo. Pero sí hay también 2 o 3 citas donde dice que Dios endureció el corazón. Entonces, pero yo sé que Dios no endurece el corazón porque ya lo tenemos duro. Pastor, de nuevo pregunto sobre el ángel de Jehová. ¿Por qué entre otras, por qué otras personas dicen que era Jesús? Porque más adelante en Hebreos dice que Dios a ningún ángel llamó su hijo. A Jesús dice es el primero y el único hijo de Dios, o sea, el primogénito y el unigénito de Dios, según Juan 3:16. Y ningún ángel, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice que a ningún ángel Dios lo engendró,
y le dio la potestad. Solo a los hombres nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, no es, la pregunta era que que el ángel de Jehová habla del ángel de el Jehová. ángel de Jehová no era, por eso es que el ángel de Jehová no es Jesús. Ni siquiera nadie sabía, ni los judíos, ni en la Biblia se registra. eh, Solo hay un texto en Job donde dice que si sabes el nombre del Hijo de Dios, pero no se mencionaba por ninguna parte al verbo, que era parte de la deidad antes de que el primero que habla del verbo es Juan, y él dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos, o sea, está hablando de que ni siquiera nadie sabía de la existencia del verbo. Siempre se hablaba del Espíritu de Dios y se hablaba de Jehová o Dios Padre, o Creador más bien, porque no era Padre hasta que no nació Jesús. Pero no se conocía el verbo. Entonces no se puede atribuir al ángel de Jehová que era el verbo o que era el Hijo de Dios. No se puede atribuir eso. No se puede decir que el ángel de Jehová era Jesús, porque Jesús todavía no existía, no había nacido. Dice en 2 de Pedro 2:4, dice que Dios no perdonó a los ángeles que habían desobedecido, que fueron lanzados al infierno a prisiones de oscuridad, reservados para el gran juicio. ¿Qué quiere decir y cuáles entonces son esos lugares de oscuridad? A esa es la cita que yo me refería, que se llama Tártaros. En 2 de Pedro, cuando dicen que reservados y en prisiones de oscuridad, reservados para el día de juicio, es lo que se llama el Tártaros. Cuando Jesús echaba fuera a los demonios, los mandaba al Tártaros. Pues cuando el endemoniado gadareno dice, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Pues le rogaron a Jesús que no los enviara al abismo, sino que le permitiera, porque si sabía que los echaban allí, empezarían a ser atormentados allí en ese lugar que se llama el Tártaro, que Pedro lo llama el infierno o prisiones de oscuridad reservados para el día de juicio. Pero es al Tártaro, no es el infierno como tal. Cuando se, cuando sea el arrebatamiento, oiremos una trompeta. Digo, se refiere a los arrebatados. La Biblia dice que con voz de trompeta, no dice que con una trompeta, con voz de trompeta, o sea que será, vamos a buscarlo, Y ahí añade, dice, la trompeta no es en la segunda venida de Cristo. no, Responde. no, cuando habla de la trompeta está hablando del arrebatamiento. Vamos a mirar creo que es en Filipenses. Dice en 1 Tesalonicenses, tampoco hermanos queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Dice que para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así Dios traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, está hablando desde el arrebatamiento, no precederemos a los que durmieron. Porque el mismo Señor con voz del mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea que aquí habla de tres cosas. Con la voz de un arcángel, o sea como un trueno, y con trompeta de Dios, con voz de mando y con trompeta de Dios, o sea que sí, sí sonará una trompeta, según aquí. Bueno, dice, ya son las 10:02. ¿Qué quiere hacer? Pues la última pregunta y terminamos. Bueno,
Bueno, preguntan sobre los 144.000 que dice en Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis hay dos 144.000. Los primeros 144.000 son judíos, 12.000 de cada tribu, exceptuando la tribu de Dan, que no aparece en este libro de Apocalipsis, no aparece que haya 12.000 de la tribu de Dan. Entonces, estos son los que van a ser sellados con el Espíritu Santo y van a estar predicando durante los 7 años de tribulación y gran tribulación a judíos en todas partes de la tierra, en todo el mundo. A todas las 12 tribus de Israel van a estar predicando el Evangelio. Y todos ellos, los 144.000, van a morir decapitados juntamente con todos los que crean en Jesús durante el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Los otros 144.000 son los del capítulo 14. Estos son del capítulo 7 y los otros son del capítulo 14. Los del capítulo 14 son personas que desde Adán hasta el día que Jesús venga en las nubes, o no, hasta que Jesús venga o sea, hasta que termine lo de la tierra, son personas que tienen dos cualidades. Primero, es que estas personas no han tenido relaciones sexuales, se han guardado para Dios. Implica hombres que son vírgenes o mujeres que son vírgenes. Y la segunda condición es que estas personas nunca se halló en ellos palabras de mentiras, pero son todo desde la creación del hombre hasta que el Señor nos llame a su presencia, o sea, al fin de la historia humana, son 144.000 personas que nunca tuvieron relaciones sexuales, nunca se halló palabra de mentiras, que serán la corte celestial, estarán con Jesús siempre alrededor de él, serán como los que hay en la calle de honor, ¿sí? Para el Señor. Y también son los únicos que pueden cantar un cántico nuevo que está en Apocalipsis. Entonces son 144.000 personas diferentes, con dos funciones diferentes. Muchas gracias, hermanos. Espero que les hayamos ayudado en resolver sus inquietudes a través de esto. Si queda alguna duda, pues con la ayuda de Dios, entre 8 días volvemos a hacer preguntas y respuestas. Hermanos, muchas gracias, Dios les bendiga. Vamos a orar y terminamos. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, gracias por todos mis hermanos que hacen sus preguntas. Señor, gracias por ayudarnos a responderlas conforme a la palabra en el nombre de Jesús. Señor, bendícelos, guárdalos y ayúdanos a aprovechar bien el tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Y también que no tengan falta de ningún bien. A los que están enfermos, extiende tu mano porosa y sea sanándolos ahora mismo, erradicando toda enfermedad y toda dolencia en el nombre de Jesús. Que siga, Señor, obrando en Colombia y en el mundo y erradiques por completo este virus en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros y oyes nuestras oraciones y nuestras plegarias y también nuestra adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, muchas gracias. Nos vemos con la ayuda del Dios el domingo. Tenemos desde las 8:30 hasta las 12 ayuno, el ayuno congregacional que hacemos generalmente. Entonces vamos a estar orando desde las 8:30 de la mañana hasta las 12 del día. Los invitamos a que ya se les mandará el link, o yo no sé cómo se llama esto, pero para que puedan a tener acceso al culto. Dios les bendiga y muchas gracias, hermanos. Fin de semana.